¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros esconde el mundo? ¿Qué cosas inexplicables ocurren justo debajo de nuestras narices mientras seguimos sin tener respuestas claras? Hoy, vamos a sumergirnos en 10 de los misterios más aterradores e intrigantes de la historia, casos sin resolver que han desconcertado a expertos y desafiado a la lógica humana. ¿Te atreverías a descubrir lo que está oculto en las sombras? Desde desapariciones misteriosas hasta fenómenos paranormales inexplicables, te prometo que no podrás quitarte estas historias de la cabeza. Este es un viaje que podría cambiar la manera en que ves el mundo. ¿Preparado para el desafío? Te invito a quedarte, porque lo que vas a ver hoy puede que te haga cuestionar lo que creías saber. Comencemos con el primer misterio que ha dejado al mundo completamente atónito. 1. El caso del vuelo MH370, año 2014. El misterioso caso del vuelo MH370 de Malaysia Airlines ha desconcertado al mundo entero desde que desapareció el 8 de marzo de 2014. Este vuelo, que viajaba de Kuala Lumpur a Pekín con 239 pasajeros a bordo, dejó de responder a los controles del radar una hora después de su despegue. Los últimos datos obtenidos mostraron que el avión cambió su rumbo y voló durante horas antes de perderse por completo en el Océano Índico. A pesar de múltiples búsquedas y esfuerzos internacionales para encontrar los restos del avión, solo se han recuperado algunos fragmentos en playas dispersas del Océano Índico, sin que se haya hallado ninguna evidencia sólida sobre lo que ocurrió. El misterio persiste. ¿Fue un secuestro? ¿Hubo una falla técnica catastrófica? Las teorías varían, pero la verdad aún permanece oculta bajo las aguas. 2. El misterio de las líneas de Nazca, año 1939. Las líneas de Nazca, ubicadas en el desierto de Nazca en Perú, son uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo. Estas gigantescas figuras geométricas y animales, algunas de hasta 300 metros de largo, se encuentran trazadas sobre el suelo y solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire. Descubiertas en 1939 por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Cespe, las líneas continúan desconcertando a los investigadores hasta el día de hoy. ¿Quién las creó? ¿Por qué? Existen teorías que sugieren que las líneas tenían un propósito ceremonial para los dioses o eran mapas astronómicos, pero nunca se ha encontrado una explicación definitiva. Los estudios de carbono datan las figuras entre los siglos 4 y 900 de nuestra era, pero el misterio sobre su propósito persiste. 3. El caso de Jack el Destripador, año 1888. En 1888, una serie de brutales asesinatos ocurrieron en el barrio de Whitechapel en Londres. Las víctimas, todas mujeres, fueron asesinadas de manera espantosa y la identidad del asesino nunca fue descubierta. Jack el Destripador, como llegó a conocerse, se convirtió en una de las figuras más infames de la historia criminal. A pesar de numerosas investigaciones y teorías sobre la identidad del asesino, que incluyen sospechosos como el príncipe Alberto Víctor, el Dr. Francis Tumblety y otros, nunca se ha encontrado evidencia suficiente para identificar a Jack el Destripador. El caso sigue siendo uno de los mayores misterios de la criminología. 4. El Triángulo de las Bermudas, años 1800s, presente. El Triángulo de las Bermudas, una región en el Océano Atlántico que va desde las Islas Bermudas hasta Florida y Puerto Rico, ha sido durante décadas el escenario de numerosas desapariciones misteriosas de barcos y aviones. Entre las desapariciones más notables están las de los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1945, cuyo vuelo 19 desapareció sin dejar rastro. Las teorías que intentan explicar estos fenómenos varían desde teorías científicas, como tormentas magnéticas que afectan los compases, hasta teorías paranormales, como portales hacia otras dimensiones o encuentros con extraterrestres.
A pesar de las numerosas investigaciones, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar donde la ciencia y la imaginación se entrelazan. 5. El asesinato de JonBenet Ramsey, año 1996. El asesinato de JonBenet Ramsey, una niña de 6 años, ocurrió en la noche de Navidad de 1996 en Boulder, Colorado. JonBenet fue encontrada muerta en el sótano de su hogar, después de que sus padres informaran que había desaparecido durante la noche. Lo que hizo que este caso fuera aún más extraño fue la nota de rescate que fue hallada en la casa, que indicaba que los secuestradores pedían una gran cantidad de dinero a cambio de la niña. A pesar de las intensas investigaciones, que incluyeron a sus propios padres como sospechosos, nunca se resolvió el caso. Aunque en 2008, los investigadores utilizaron pruebas de ADN para exonerar a los padres de JonBenet, el caso permanece sin solución. La especulación y las teorías sobre lo que realmente ocurrió esa noche continúan siendo un tema candente en los medios de comunicación. 6. El misterio del monstruo de Loch Ness, año 1933, presente. Desde 1933, el lago Ness, en Escocia, ha sido el escenario de múltiples avistamientos de una criatura desconocida, apodada el monstruo de Loch Ness o Nessie. Las primeras noticias sobre el monstruo comenzaron con una fotografía famosa tomada por el cirujano Robert Kenneth Wilson, conocida como la fotografía del cirujano, que mostraba una figura alargada en el agua. Aunque muchas de las evidencias de los avistamientos han sido desacreditadas y algunas se han revelado como falsificaciones, la leyenda persiste. Las teorías sobre el monstruo van desde un plesiosaurio prehistórico que sobrevivió hasta nuestros días, hasta criaturas más plausibles como anguilas gigantes o troncos flotantes. La fascinación por Nessie sigue siendo tan grande que cada año, miles de turistas visitan el lago con la esperanza de ver al misterioso ser. 7. El caso de la Dama de Blanco, años 1800s, presente. Las leyendas de la Dama de Blanco han existido durante siglos en muchas culturas alrededor del mundo. Se trata de un fantasma de una mujer vestida con ropas blancas que aparece en las proximidades de caminos rurales, bosques o en lugares históricos. Se dice que la dama es el espíritu de una mujer que sufrió una tragedia, como un asesinato o una pérdida, y que ahora vaga en busca de venganza o justicia. Los avistamientos de estas figuras fantasmales han sido reportados en países como México, Estados Unidos y España. El caso más famoso es el de la Dama de Blanco en el puente de Overton en Escocia, donde se ha informado de personas que, al parecer, ven la figura antes de saltar del puente hacia la muerte. Los científicos han propuesto explicaciones como ilusiones ópticas o efectos psicológicos, pero la figura de la Dama de Blanco sigue siendo uno de los mitos más conocidos. 8. La desaparición de los colonos de Roanoke, año 1587. La colonia de Roanoke, en lo que hoy es Carolina del Norte, fue fundada por los ingleses en 1587. El líder de la colonia, John White, regresó a Inglaterra para buscar más suministros, pero cuando regresó en 1593, toda la colonia había desaparecido sin dejar rastro. La única pista que se encontró fue la palabra Croatoan tallada en un árbol cercano, que se pensó que era un mensaje. A pesar de numerosas teorías sobre lo que pudo haber sucedido, incluyendo ataques nativos, abandono voluntario o incluso la posibilidad de que los colonos se fusionaran con tribus locales, el destino de los colonos sigue siendo un misterio. Las investigaciones arqueológicas modernas en el área de Roanoke han arrojado pocos resultados y la desaparición de estos colonos sigue siendo una de las grandes incógnitas de la historia estadounidense. 9. El misterio del hombre de Somerton, año 1948. En 1948, el cuerpo de un hombre fue encontrado en la playa de Somerton, cerca de Adelaida, Australia. El hombre,
que no tenía identificación, fue hallado en una posición erguida, con una expresión tranquila en su rostro. En sus bolsillos se encontraron recortes de un libro con un código enigmático y una etiqueta que decía Tamam Sud, que significa acabado en persa. A pesar de los esfuerzos de la policía para identificar al hombre y resolver el caso, nunca se ha determinado su identidad ni la causa de su muerte. Las teorías sobre este misterio incluyen espionaje, asesinato o incluso un suicidio, pero aún hoy en día el caso sigue sin resolverse. El misterio de la identidad del hombre de Somerton y su extraña muerte permanece como uno de los casos más desconcertantes de la criminología mundial. 10. El caso del incidente del Paso Dyatlov, año 1959. El incidente del Paso Dyatlov es uno de los casos más inquietantes y misteriosos de la historia moderna. En febrero de 1959, un grupo de 9 excursionistas rusos, liderados por Igor Dyatlov, desaparecieron en los montes Urales. Cuando se encontraron sus cuerpos, estaban en extrañas condiciones. Algunos habían sufrido fracturas óseas y lesiones internas sin signos externos de trauma. Otros estaban parcialmente desnudos en temperaturas extremadamente frías, y uno de los cuerpos tenía los ojos y la lengua extraídos. La investigación oficial concluyó que una avalancha fue la causa de las muertes, pero muchas inconsistencias en la evidencia han generado teorías alternativas. Algunos sugieren que fueron víctimas de un experimento militar secreto, otros piensan que podrían haber sido atacados por animales o incluso por fuerzas paranormales. A pesar de varias investigaciones y teorías, el caso sigue sin explicación definitiva. Estos 10 misterios sin resolver han dejado una huella profunda en la historia, manteniendo su misterio vivo a través de los años. A pesar de los avances tecnológicos y las investigaciones modernas, las respuestas siguen siendo elusivas y continúan alimentando la imaginación y el asombro de quienes buscan desentrañar lo desconocido.